Vamos, amigos televidentes, tenemos la presencia del doctor en Economía Santiago García, analista económico, con quien vamos a hablar sobre Latinoamérica en recesión. Santiago García, buenos días, gracias por estar con nosotros. Te repito la pregunta, ¿Latinoamérica en recesión? Latinoamérica con fuertes vientos recesivos de declinamiento de la actividad económica, eso va a ser la pauta lamentablemente para los próximos años. Pero, y te amplío la pregunta, ¿es solo Latinoamérica o es el mundo entero? Bueno, ese es un buen tema. En realidad es toda la economía mundial, excepto, la única excepción es Estados Unidos, que ha logrado recuperar bastante bien su economía. El resto, Unión Europea no termina, los 28 países de la Unión Europea no termina de salir de ese ciclo bajo económico que no genera empleo, que crea muchos problemas sociales. China ha desacelerado su nivel de crecimiento. Entonces es un contexto en realidad de todo el mundo, no solo de América Latina. Y eso precisamente es uno de las explicaciones por qué a América Latina se nos vienen estos vientos tan complicados que nos están llegando precisamente de una economía complicada y de bajo crecimiento. Ahora, vamos a lo siguiente. Haces excepción de Estados Unidos. Retomas el mundo y dices, Estados Unidos es el único que ha estado recuperando eso. Pero ¿de qué calidad de esa recuperación estamos hablando? Bueno, Estados Unidos, las cifras que tenemos, ha hecho un esfuerzo importante y ha logrado durante cerca de 3 años generar empleo. Si podemos mencionar eso como una calidad de la recuperación, diríamos bastante. Pero que tan sostenible, porque el tema, la calidad está en la sostenibilidad, en la sostenibilidad. No está en los indicadores de corto plazo. Ahora, el tema siempre ahí es complejo para América Latina, porque, por ejemplo, Estados Unidos seguramente va a tener la necesidad de subir tasas de interés, de hacer algunos movimientos económicos que nos va a afectar. O sea, hay que entender así esto, que nos va a ¿no? afectar a toda la región. A toda la región, al mundo inclusive, entero, ¿no? Al mundo entero. El tema mismo de la sobrevaloración o de la recuperación del tipo de cambio del dólar frente al resto de monedas, eso es una necesidad para los Estados Unidos, muestra su fortaleza económica, ¿no? Pero eso está golpeando a todos los países del mundo, ¿no? Ahora, pero ¿a qué se debe? A ver, las economías están en crisis y están entrando el mundo en recesión, ¿producto de qué? Producto de una economía que se ha sustentado tradicionalmente en la especulación financiera y no en la producción. ¿Es ese el origen? Yo creo que sí, hay que recordar el 2008-2009, ya pasamos, eso es hasta hace poco, una crisis, ¿no es cierto?, que empezó con las hipotecas, con todos estos bonos basura. A Estados Unidos le costó muchísimo, billones, ¿no? Billones de dólares, textual, para poder financiar esa crisis 2008-2009, ayudando a los bancos para que puedan salir. Hay que recordar todos los problemas de salvataje bancario que se hicieron en Europa. Entonces, lamentablemente, hay un autor que dice la economía mundial es un gran casino. Y el gran casino es... Lo lamentable no es que lo diga, lo lamentable es que se exprese en esto, ¿no? Buena parte de los precios, eso es importante comentarlo, buena parte de los precios del arroz, del maíz, de la soya, están en bolsa de valores. Ahora, están en un juego especulativo. Pero Santiago, ¿no? Si ese es el tema, y el tema es recurrente, es decir, es cíclico, momentos bien, momentos mal, pero sabemos que es cíclico y que va a estar ahí. El resto de Latinoamérica, entonces, ¿cuál va a ser? Es decir, ¿por qué no terminamos de salir de ser una región primaria exportadora? Precisamente por eso, ¿no? El contexto socioeconómico internacional te amaniata las posibilidades de una política económica autónoma, de establecer bases para lo que es el desarrollo industrial, bases para crear una economía del conocimiento. No es fácil. En realidad, a veces el debate dentro del país nos perdemos, porque decimos, bueno, es que no hay voluntad política, o porque tal ministro no quiere, o el presidente no quiere, o se equivoca. El contexto socioeconómico internacional es extremadamente complejo y te golpea. Veamos el caso de una potencia mundial como China. China en este momento está atravesando serios problemas económicos en el sentido de que baja su crecimiento, tiene problemas en ubicar sus exportaciones, tiene problemas en el tema de importaciones, tiene problemas con su moneda, devaluó la moneda recientemente, creando problemas de pobreza, miseria para su población. China, estoy hablando
de un país que aporta aproximadamente 15, un 17% del PIB. Ecuador aporta el 0,05. Y que hasta hace poco se hablaba que China era el principal protagonista económico. Si eso pasa con China, Carlos, y a los televidentes, ¿qué puede pasar con Ecuador, que somos un país pequeño, y América Latina? América Latina aporta más o menos al comercio mundial 5%. Ni América Latina, ni juntándonos aproximadamente 32, 33 países latinoamericanos, no aportamos más allá que el 5% de las ventas globales. Ese es nuestro mundo, esa es nuestra realidad. Por tanto, la palabra que explica mejor, Carlos, de esta situación, somos vulnerables. Eso es el tema. Pero el tema es cómo blindar esa eventual vulnerabilidad, porque si estamos hablando, es decir, aportamos el 5% al PIB mundial, ¿podemos tener posibilidad de crecimiento para ser un jugador importante? No estoy hablando del Ecuador, estoy hablando de la región. De la región, de los 33 países latinoamericanos, incluido Brasil. Esa es una muy buena pregunta. Esto vamos ya en las ciencias sociales debatiendo décadas, de cómo construir una región autónoma, cómo construir regiones y países soberanos que nos permita sentar las bases de nuestro desarrollo, de un desarrollo sostenible, que nos permita, sobre todo, lo digo personalmente, crear oportunidades para las personas, para la gente, para la juventud. América Latina es un continente y Ecuador de jóvenes. Si esa es la macabra realidad, el tema es, ¿podemos crecer endógenamente? Precisamente la estrategia, por lo menos que en Ecuador se ha implementado, vemos con grandes dificultades, era precisamente crear una base endógena, ¿no? Industrial, productiva, sostener vía protección arancelaria, vía, ¿no es cierto?, apoyos crediticios de la banca pública, era sostener la base productiva industrial. Hemos visto se ha reactivado el calzado, se ha reactivado un poco la industria textil, pero estamos en un momento precisamente que mucho de eso se puede perder. Se puede perder, no creo porque queramos, y no creo que el empresario que me escucha esté contento de que va a perder, ¿no es cierto?, la posibilidad de mantener su industria, mantener su producción. Pero estamos en un contexto difícil en donde se está vapuleando y golpeando esta estrategia de sostenibilidad interna, desarrollo endógeno. Aquí hay un debate. O nos abrimos al mundo, como lo han hecho muchos países, firmando 20, 30 TLCs, o intentamos armar una estructura endógena. Endógena significa interna, de capacidades internas. Y después de eso enfrentamos los retos del mundo. Pero para poder crecer endógenamente también necesitamos el concurso de la inversión privada o de la inversión extranjera que llegue al país. García Linera, en su conferencia de la ELAP, que independientemente de la ideología, trató un tema que para mí es el eje central. A ver, el desarrollo tiene que convocar a lo público y a lo privado, para que cuando uno de ellos disminuya, el otro apuntale y sostenga. En ese sentido, esa ecuación, ¿cómo poderla llevar a cabo en Latinoamérica? Eso creo que ya no hay dudas. Tengo aquí en mis manos un informe de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, que corresponde a las Naciones Unidas, un organismo muy prestigioso, y no hay dudas. O sea, aquí esto a veces debatimos en el Ecuador, ¿será, no será? Lo importante para América Latina es ese trabajo público y privado para sostener la inversión. No hay vueltas. La inversión en infraestructuras, porque América Latina y Ecuador necesitamos, se ha avanzado mucho en infraestructuras, pero ¿a quién le queda duda de que necesitamos construir más infraestructuras? Desde ese punto de vista, la articulación pública-privada exactamente, y ya lo dicen los estudios internacionales, no es una estrategia nacional, si vale un poquito la aclaración. Se está intentando a través de una propuesta de ley para fortalecer, ¿no es cierto?, iniciativa pública-privada, en realidad es de América Latina. La CEPAL lo dice, otros gobiernos, en el caso mexicano, otros países como Costa Rica también, están en la misma onda, ven la necesidad de apuntalar. Ya no es y eso estoy de acuerdo con García Linera, el vicepresidente constitucional de Bolivia, en el sentido, señores, aquí nos toca ser un poco más pragmáticos. Aquí tenemos que sostener lo que ha hecho América Latina. América Latina ha reducido la pobreza, no solo Ecuador. Ecuador también redujo cerca de 1 millón de personas, lograron salir de la pobreza. América Latina logró sacar entre 60 y 80 millones en los últimos 6, 7 años. Para sostener eso hay que jugar desde una forma más pragmática, sosteniendo lo más relevante para los países. Para mí lo más relevante es sostener el empleo, sostener las cosas importantes como la inversión en educación, en salud. A eso hay que llegar a acuerdos.
porque si no, no salimos de este contexto súper complicado que nos toca vivir. Es hora de un gran acuerdo. Santiago García, muchas gracias. Una última preguntita. El tema Rusia con Siria, la intervención de Rusia en Siria, ¿tendrá algún impacto en el precio del petróleo y dará oxígeno a Latinoamérica? Bueno, hay dos fuerzas ahí, sí, rápidamente ahí. Seguramente eso va y está recuperándose el precio internacional, pero hay una fuerza negativa, la posibilidad de que Irán introduzca al mercado cerca de 2 millones de barriles diarios de petróleo, con lo cual neutralizaría. Entonces estamos nuevamente, el precio del petróleo complicado. Gracias, Santiago García. Bueno, elementos para ustedes, amigos televidentes. Esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal. Los espero en una próxima oportunidad.